He vivido en esta casa por más de 40 años. Cada tabla del piso conoce la forma de mis pasos. La cocina aún huele ligeramente a pan, aunque no he horneado, desde que la artritis me impidió amasar. Algunas mañanas camino de cuarto en cuarto, tocando las paredes como si quisiera saber si aún me recuerdan. No siempre fue tan silenciosa. Antes había risas aquí, Javier, correteando por el pasillo con mermelada en las mejillas. Clara tarareando nanas cuando creía que nadie la escuchaba. En esos días nunca dudé de su cariño. Uno no cuestiona el sol cuando te calienta la piel. Ahora el sol parece más frío, o tal vez soy yo la que se ha enfriado. Ellos vienen de vez en cuando, siempre con un pretexto. Una deuda que no pueden pagar todavía, un favor, que necesitan algo para salir del paso. Traen a mi nieto Emiliano como si su pequeña mano en la mía pudiera suavizar sus peticiones. Y lo hace, siempre. Supongo que nunca aprendí a decir que no. Cuando Javier era pequeño, le susurraba al oído que le daría cualquier cosa que necesitara. No imaginé que recordaría esa promesa mucho después de que dejara de ser justa. El domingo pasado vinieron después de misa. Clara mencionó con ese tono cuidadoso suyo que tal vez debería pensar en arreglos. ¿Y si me caía? ¿Y si algo pasaba? Habló de poderes notariales de papeles. Intentó que sonara casual, como si solo pensara en mí. Asentí sonriendo, como cuando estás demasiado cansada para discutir. Después de que se fueron, me senté en el sillón y tracé con los dedos el borde grabado de la carpeta donde guardo la escritura. Mi nombre está ahí escrito con tinta azul firme y seguro. Prueba de que este lugar aún es mío. Esa noche la casa se sintió diferente. El silencio tenía un filo como si estuviera conteniendo el aliento, esperando algo que ni ella ni yo podíamos nombrar. La lluvia llegó por la tarde, golpeando las ventanas como un recuerdo que no podía atrapar. Pasé la mayor parte del día en la mesa de la cocina, revisando recetas viejas que no había tocado en años. Mis manos temblaron al tomar la tarjeta del pastel de jengibre favorito de Rubén, los bordes manchados de vainilla y tiempo. Estaba ahí sentada cuando la camioneta de Javier entró al patio. Emiliano bajó primero sus botitas, chapoteando en los charcos. Corrió hacia la puerta antes de que su padre pudiera seguirlo. Abuela. Su voz era suave, casi insegura. Levanté la vista de mi montón de papeles. Aquí pequeño. Caminó hacia mí, el agua goteando de su cabello, y se acercó. Su aliento olía a crema de cacahuate y algo dulce. Mamá y papá no saben que escuché, susurró. Pero dijeron que volverían esta noche. Mi corazón dio un vuelco. ¿Volver para qué, cariño? Sus ojos eran grandes demasiado para una carita tan pequeña. Dijeron que tomarían tus papeles, para que sea más fácil, para que no tengas que preocuparte. Intenté tragar, pero mi boca estaba seca. Acomodé un mechón húmedo detrás de su oreja. Hiciste bien en decírmelo. Asintió con seriedad y me dio un pañuelo doblado como si fuera algo valioso. No les digas que te conté. Cuando Javier entró, mantuve mi voz firme. Hablamos de nada de la lluvia de la escuela. Juliana lo observaba de reojo buscando al niño, que alguna vez se aferró a mi delantal. Solo veía al hombre en que se había convertido, con arrugas en las comisuras de la boca, que no tenían nada que ver con sonrisas. Después de que se fueron, cerré la puerta con llave. Mis manos no temblaron. Fui directo al aparador y saqué la escritura. Pesaba más de lo que recordaba, como si absorbiera todo el miedo que me negaba a mostrar. La llevé a mi cuarto y la puse en el buró, donde podía verla, incluso en la oscuridad. Esa noche no encendí el televisor. La casa estaba tan silenciosa que parecía estar escuchando. Me senté en el sillón de mi cuarto, mirando la escritura en el buró, como si temiera
que la vela se apagara. Por un momento intenté convencerme de que era un malentendido, que Javier y Clara solo querían cuidarme, no quitarme nada. Pero los ojos de Emiliano seguían allí cuando cerraba los míos con ese saber asustado que ningún niño debería cargar. Me levanté después de la medianoche. Mis rodillas protestaron, pero no me detuve. Fui al closet de la ropa blanca y bajé mi canasta de costura. Olía ligeramente a lavanda de los saquitos que no había cambiado en años. Abrí la tapa y comprobé su peso. Seguía siendo lo bastante fuerte para guardar algo importante. Metí la escritura dentro, entre una colcha doblada y una lata de botones. Mis dedos se detuvieron en el borde del papel. Pensé en Rubén en todas las noches que pasamos en esta mesa, planeando cómo hacer de esta casa un hogar. Lo orgulloso que estaba cuando pagamos la última hipoteca de $150,000. Susurré en la oscuridad. Sigue siendo nuestra. Llevé la canasta a mi cuarto y la puse en un rincón detrás del baúl de cedro. Nadie pensaría en buscar ahí. Doblé una cobija extra encima por si acaso. Luego fui a la cocina y escribí una lista de nombres con mi mejor letra: mi abogada, el gerente del banco, el jefe de policía. Guardé la lista en mi bolsillo. Si venían, estaría lista. Cuando el reloj dio las 3, preparé una cafetera y me senté junto a la ventana. La lluvia había parado. El cielo comenzaba a clarear como hace antes de que el mundo despierte. Me dije que podía ser valiente hasta que volviera el sol. No intenté dormir de nuevo. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente seguía dando vueltas al mismo pensamiento. Venían por mí. Ya fuera esa noche o al día siguiente, lo sentía tan seguro como el dolor en mis rodillas antes de una tormenta. Al amanecer, había limpiado la cocina 2 veces. Froté las encimeras hasta que brillaron y alineé las sillas alrededor de la mesa. Era importante mantener todo en orden, como si el orden de la casa pudiera protegerme. Comí una tostada que no saboreé y terminé el café. Luego me senté en el viejo sillón de Rubén y crucé las manos en mi regazo. El reloj marcaba las horas constante como un latido. Llegó la noche lenta y decidida. Encendí la lámpara junto a la puerta, pero dejé el resto de la casa en penumbra. Quería que pensaran que estaba dormida. Quería que se sintieran lo bastante cómodos para mostrarme quiénes eran en verdad. Justo después de la medianoche, escuché el roce suave de una llave en la cerradura. Contuve el aliento, pero no me moví. La puerta se abrió con sus bisagras cansadas. Escuché pasos cruzar el umbral. 2 pares cuidadosos, pero no lo suficiente. La voz de Clara fue la primera, un siseo bajo. «Habla bajo». Javier no respondió. Lo imaginé mirando por encima del hombro, como cuando era un niño atrapado en una travesura. Pero esta vez no había nada inocente en ello. Se movieron por la sala. Una tabla cerca del aparador crujió. Cerré los ojos controlando mi respiración. Mi corazón parecía querer romperme una costilla, pero me mantuve inmóvil. Escuché la puerta del aparador abrirse el roce de papeles. Clara maldijo en voz baja. «Debe haberlo movido», susurró. Conté 3 latidos lentos antes de levantarme. Mis manos no temblaron. Di un paso hacia la puerta, la luz de la lámpara rodeándome. «¿Buscan algo?», pregunté, mi voz clara en la oscuridad. Se congelaron como niños pillados con las manos en el frasco de azúcar. El rostro de Clara palideció, su boca se abrió como si fuera a fingir que solo habían pasado a saludar. Javier solo me miró con un montón de recibos viejos en la mano. Di un paso más. Mis pies descalzos no hicieron ruido en la madera. «¿Creen que no sé lo que están haciendo, mamá?», comenzó Javier con voz baja y cautelosa. «Estás cansada. No te das cuenta de cuánto necesitas ayuda». «No necesito ayuda que llega en la madrugada», dije. Clara intentó sonreír, pero su mirada no lo acompañó.
Solo queríamos organizar tus cosas, para que no se pierdan. La miré entonces, de verdad la miré. La chica que una vez lloró en mi hombro el día que nació Emiliano, cuando temía no ser suficiente. La mujer frente a mí ahora no tenía miedo. Estaba segura de que merecía algo que no era suyo. Lo planearon, dije en voz baja. Pensaron que tomarían lo que quisieran y que yo estaría demasiado vieja o cansada para detenerlos. Javier cambió el peso de pie. No es así. Entonces dime cómo es, dije. Explícame por qué prefieren entrar a escondidas que mirarme a los ojos. Abrió y cerró la boca, pero no dijo nada. La luz de la lámpara mostró cada arruga en su rostro, cada pliegue que se había profundizado desde la última vez que me sonrió sin calcular. Sentí algo aflojarse en mi pecho, no alivio ni siquiera rabia, solo la comprensión hueca de que ninguna disculpa podía deshacer este momento. Váyanse, dije. Mi voz era firme, más fría de lo que nunca la había oído. Clara dejó los papeles en el aparador. Su mano tembló ligeramente. Javier no me miró al dirigirse a la puerta. Los vi salir al porche, sus sombras alargándose sobre las tablas del piso. Cuando la puerta se cerró, solté el aliento que no sabía que estaba conteniendo. El silencio, que siguió, parecía vivo, apretándose contra mis costillas en la oscuridad. Fui al aparador y lo cerré con suavidad, como si la madera vieja necesitara consuelo. Recorrí la casa, apagando las lámparas una por una. Mis manos estaban firmes, aunque por dentro sentía que algo esencial se había desvanecido en esa habitación silenciosa. Fui a mi cuarto y me senté en el borde de la cama. La canasta de costura seguía en el rincón, escondida pero a salvo. Presioné mi palma contra la colcha que la cubría, sintiendo la forma de la escritura bajo las capas de tela. En ese momento pensé en Rubén, la noche que llegó con la carpeta sonriendo como colegial. Pagado por completo, dijo, mostrándomelo como si fuera un ramo de flores. Reí y le dije que deberíamos enmarcarlo, pero él negó con la cabeza y lo guardó en el aparador. Papel es papel, dijo. Lo que importa es que construimos esto juntos. Cerré los ojos e intenté recordar su voz. Era más débil de lo que quería, como una melodía a medio olvidar. Pero la sensación seguía ahí, cálida y segura. El saber que alguna vez hubo alguien que no medía mi valor en firmas o escrituras. Una lágrima rodó por mi mejilla y no la aparté. La dejé caer porque el dolor tiene su propia gravedad y esa noche estaba demasiado cansada para luchar contra él. Pensé en Javier de niño, corriendo descalzo por el porche, gritándome que viera la rana que había atrapado. Pensé en lo orgullosa que estaba de cada pequeña cosa que hacía. Me pregunté dónde se había ido ese niño y si alguna parte de él aún me recordaba como yo lo recordaba a él. Me quedé ahí hasta que el amanecer comenzó a iluminar la ventana y supe que era hora de decidir qué seguía. Para cuando el sol salió por completo, ya me había vestido y preparado una cafetera nueva. No tenía hambre, pero me obligué a comer una tostada. Necesitaba estar fuerte. Necesitaba tener la mente clara. Llevé mi taza a la mesa y desplegué los nombres que había escrito la noche anterior. Mi abogada, el gerente del banco, el jefe de policía. Cada nombre era como un pequeño escudo entre mí y lo que mis propios hijos intentaron hacer. Llamé primero a Marcela. Su voz era cálida pero profesional, como cuando me ayudó a redactar mi primer testamento tras la muerte de Rubén. Le conté todo con voz firme, los detalles de la noche, los susurros que escuché. No me interrumpió. Cuando terminé carraspeó y dijo que haría tiempo para verme esa tarde. «¿Hiciste lo correcto?», me dijo. No estaba segura de creerlo, pero ayudó a escuchar esas palabras. Tras colgar me quedé un momento con la mano en el teléfono. Me di cuenta de que me sentía más ligera que en semanas. No feliz, pero segura.
La certeza era su propio tipo de consuelo. Llamé al cerrajero después. Prometió pasar antes del almuerzo para cambiar todas las cerraduras. Le agradecí y di mi nombre 2 veces, como si decirlo en voz alta me devolviera un poco a la mujer que solía ser. La última llamada fue a la oficina del jefe de policía. Mi voz tembló un poco al explicar que no quería presentar cargos. Aún no, pero necesitaba un registro del incidente. El oficial habló con suavidad, como si temiera que me rompiera, pero no me rompí. Anoté su nombre y el número de caso y guardé la nota en mi bolsillo. Cuando colgué la casa, estaba silenciosa de nuevo, pero esta vez no parecía una acusación. Parecía una promesa que planeaba cumplir. El cerrajero llegó justo antes del mediodía, un joven amable que no hizo preguntas cuando le mostré las puertas. Me quedé en el pasillo mientras trabajaba, escuchando el traqueteo de sus herramientas y los clics firmes al probar cada cerradura. Cada giro de la llave sonaba como una puerta cerrándose detrás de mí, sellando la parte de mi vida que creía que la familia siempre haría lo correcto. Cuando terminó, me dio un pequeño manojo de llaves nuevas. Le agradecí y las guardé en el bolsillo de mi delantal. Después de que se fue, recorrí la casa probando cada cerradura yo misma. La repetición era calmante. Puerta principal, puerta trasera, la entrada lateral de la cocina, todo seguro ahora, sin importar quién pensara que tenía derecho a entrar. Por la tarde manejé al pueblo para encontrarme con Marcela. Su oficina era luminosa y sencilla, con libros y un leve olor a cera de limón. Me tomó la mano con las suyas y esperó mientras ordenaba mis palabras. Le dije que quería la escritura en una caja de seguridad solo a mi nombre. Quería que todos los documentos reflejaran que nadie más tendría acceso a mis cuentas o propiedades sin mi permiso expreso. Asintió mientras escribía sin darme esa mirada de lástima que ya esperaba. Cuando deslizó los papeles finales para que los firmara, leí cada línea con cuidado. Mis manos no temblaron al firmar. Cuando terminé me tocó la muñeca. «No estás indefensa», dijo simplemente. De camino a casa me detuve al borde del potrero donde crecen las margaritas silvestres cada verano. Bajé la ventana y dejé que el aire frío llenara el coche. Por primera vez en días sentí que podía respirar. Al llegar al patio, vi la pequeña figura de Emiliano esperando en el porche con su mochila a sus pies. Apagué el motor y me quedé un momento observando a Emiliano torcer la correa de su mochila. Levantó la vista cuando salí sus ojos grandes y serios. Abuela dijo con voz pequeña: «Lo siento». Subí los escalones y puse mi mano en su hombro. «No tienes nada de qué disculparte», no respondió de inmediato. Se apoyó en mí y por un momento pareció más pequeño que sus 7 años, más pequeño que el dolor que nos había traído aquí. Le alicé el cabello y lo llevé adentro, donde el calor de la cocina pareció aflojar algo en mi pecho. Nos sentamos a la mesa. Lo observé poner la tetera en la estufa y cuando le ofrecí un chocolate caliente, asintió con la boca apretada en una línea preocupada. «¿Te mandaron ellos?», pregunté con suavidad, mientras ponía la taza frente a él. Negó con la cabeza. Solo quería venir. Tomó un sorbo cuidadoso, con los ojos fijos en el vapor. «Papá estaba enojado anoche», susurró. «Dijo que no eras justa». Tragué y mantuve la calma. A veces los adultos no están de acuerdo. «Dijo que ya no lo quieres», dijo Emiliano con la voz quebrada. «Dijo que te importan más los papeles que la familia». Me senté a su lado y tomé su mano. «Quiero a tu papá. Siempre lo querré. Pero querer a alguien no significa dejar que te lastime». Me miró entonces buscando algo en mi rostro que no estaba segura de poder darle. Intenté sonreír. «Está bien», dije en voz baja. «Hiciste lo correcto al decirme la verdad». Terminamos el chocolate en silencio. Cuando se levantó para irse, lo acompañé a la puerta y le besé la mejilla.
Se volvió antes de salir al porche. «Te quiero», abuela dijo. «Yo también te quiero», le dije, y lo vi bajar los escalones hasta que desapareció en la curva del patio. Después de que Emiliano se fue, me quedé en la puerta mucho tiempo escuchando el silencio. Ya no se sentía tan pesado, solo tranquilo, como si la casa respirara al mismo tiempo que yo. Pasé la tarde atendiendo las pequeñas cosas que había descuidado, mientras el miedo ocupaba todo el espacio. Doblé la ropa que esperaba en una canasta junto al sofá, enderecé los cuadros en la pared del pasillo. En la sala me detuve frente a la foto de Rubén sosteniendo a Javier de bebé, ambos sonriendo como si el mundo no conociera la tristeza. Toqué el vidrio y por primera vez en días no sentí el pellizco detrás de los ojos. El teléfono sonó al anochecer. Lo dejé ir al buzón de voz. No necesitaba escuchar la disculpa o exigencia que esperaba al otro lado. No todavía, tal vez nunca. En cambio, me senté a la mesa de la cocina con una hoja en blanco y comencé a escribir una carta para Emiliano. Quería que supiera que decir la verdad era algo de lo que debía estar orgulloso, que sin importar qué pasara entre sus padres y yo, él nunca estaría en medio. Cuando terminé, doblé la nota y la metí en un sobre con su nombre. Lo puse junto a la panera donde lo encontraría la próxima vez que viniera. Preparé una taza de té y la llevé al porche. El aire era fresco y olía ligeramente a tierra húmeda y a las últimas hojas aferradas a los arces junto a la cerca. Me ajusté el chal sobre los hombros y observé las estrellas aparecer una por una en el cielo oscurecido. Se me ocurrió sentada allí, en el silencio, que no me había sentido tan yo misma en años. Mi vida seguía siendo mía. Mi nombre seguía en la escritura. Y mi corazón, aunque magullado, aún sabía latir fuerte y verdadero.